Bienvenidos a una nueva entrega del análisis comparativo entre las dos cartas que le dan origen a la ONU y a la OEA. En esta nueva entrega vamos a ver justamente derechos que son importantes que nosotros conozcamos en la creación de ambas de estas organizaciones tan importantes para Honduras. Vamos a compartir entonces las diapositivas para seguir haciendo nuestro análisis, conociendo que en esta segunda entrega solo hablaremos de derechos. El primero que vamos a discutir en esta entrega es la Constitución y la protección familiar. Para la ONU, en el artículo 16, vemos que existen tres diferentes principios o tres diferentes elementos que ellos nos enuncian. Inician diciendo de que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del mismo. Importantes cuestiones que nos deja esta primera oración. Lo primero que nosotros vemos es que nos habla de los hombres y las mujeres y no nos define exactamente qué es el matrimonio en sí. Lo que sí nos dice es que son necesarios los dos para que pueda existir en realidad una familia. ¿Por qué creen ustedes, o la reflexión que nosotros deberíamos de hacer en cuando nos dicen hombre y mujeres, es justamente que no logramos hacer una negociación fructífera en donde nosotros dejáramos claramente establecido que solo era un hombre y una mujer, tal como lo establece la Constitución de Honduras? Existen varias razones por las cuales eso sucede. Lo primero y lo más obvio es que existen ciertos estados, y no solo estados, sino que ciertas naciones, recuérdense de las naciones que hemos hablado ya tantas veces en esta clase, en donde la familia es constituida por un hombre y varias mujeres, o una mujer y varios hombres. Usualmente los que se nos viene directo a la mente son esos que es por cuestiones religiosas en donde ellos han crecido creyendo que ellos pueden tener más de una pareja. Ejemplo, los estados islámicos. En la religión islámica, un hombre puede tener, según una interpretación del Antiguo Testamento, dicho sea de paso, de algo que dijo el rey Salomón, ellos pueden tener hasta 4 esposas. Lo usual en los estados islámicos es que tengan 2, es decir, su primera esposa y la segunda, que usualmente es la viuda de su hermano o en ciertas ocasiones la hermana de su esposa. Esto usualmente crea cierto rechazo, pero la realidad es que ellos se casan de esa manera para proteger esa constitución familiar. Es decir, no es por cuestiones sexuales que ellos se casan con la esposa de su hermano ni con la hermana de su esposa, sino que es para mantener la familia unida, para mantener los recursos unidos, ¿sí? Para que esos recursos no se vayan dispersando. Entonces, no es realmente por cuestiones sexuales, sino que es justamente por cuestiones meramente legales. Acuérdense que la ley nunca nos habla acerca de las relaciones sexuales, sino que nos habla de los hijos, ¿sí? Y nos habla acerca de cómo deberíamos de cuidar de esos hijos. Y ellos son de la creencia que los hijos se cuidan mejor mientras más cerrado es el círculo familiar. Eso es número 1. Número 2, los que sí tienen más de una esposa que no es por cuestiones familiares o algo similar, tienen la característica de que pueden mantenerlos. Es decir, que ellos pueden no solo darles casa, alimentación y comida, sino que también, muy importante para ellos, tienen que darles la habilidad de tener un descanso. Y ese descanso para ellos significa ir de shopping, o sea, ir de compras, significa ir de viaje, significa tener ciertos lujos. En otras palabras, el hecho de que ellos puedan tener más de una esposa constituye, justamente regresando a lo que dijo el rey Salomón en ese Antiguo Testamento, ellos tienen que mantener a esa esposa feliz. Es decir, imagínense nosotros que a veces con una sola pareja no podemos
mantenerlo feliz, ya se imagina lo que va a significar mantener a dos felices, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante de conocer acerca de estas teorías islámicas. Y sí, hay ciertos que llegan a tener hasta 4 esposas. Eso ya serían personas que tienen petróleo como parte de su riqueza familiar, ¿verdad? O que tienen también quizás títulos de nobleza y que necesitan dejar esa procreación. Entonces, ellos lo ven desde un punto de vista bastante legal, bastante científico, y nunca meten la emoción dentro del matrimonio y nunca meten la sexualidad dentro del matrimonio, sino que ellos miran el matrimonio como una manera de fortalecer no solo emocionalmente, psicológicamente, sino que económicamente a ese núcleo que ellos están construyendo. Además de eso, nosotros sabemos que existen naciones a través del mundo, esos que nosotros algunas veces llamamos los indios de manera despectiva o que algunos llaman los aborígenes. Y ellos a veces cruzan sus tribus o a veces casan a los hijos de los jefes de las tribus y tienen este matrimonio que es constituido por cuestiones políticas, sociales, que están construidos por cuestiones económicas inclusive, y no están basados en el amor, nuevamente. Y eso es muy importante que nosotros sepamos que no es que ha dejado de existir, sino que todavía existen estas tribus en donde ellos se cruzan y además de eso, no solo es que se casan con uno, sino que pueden casarse con varios. Existen en las islas del Pacífico ciertas naciones en donde es la mujer la que puede casarse con varios hombres. Y así es como ellos adquieren nuevos territorios, como ellos solidifican su patrimonio familiar y hacen ciertas otras movimientos a favor de ese núcleo que ellos están dejando. Entonces, bien interesante que sepamos de que la pluralidad en el matrimonio no es algo que solo está reservado en los países islámicos, sino que existe en otros lugares. Pero además de eso, que es una de las razones por las cuales nosotros no pudimos llegar a un acuerdo de la definición de lo que es en sí la constitución del matrimonio. Seguido por eso, hablan acerca de la edad núbil. La edad núbil usualmente llega cuando nosotros hacemos ese desarrollo no solo físico, sino que mental. Eso es bien importante porque les recuerdo que estamos hablando de el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y a nivel mundial todavía se daban esos matrimonios entre una persona adulta y un menor, o entre dos menores, ¿sí? Desgraciadamente nosotros todavía vemos eso y lo vemos a nivel mundial, no solo lo vemos en países como el nuestro, sino que lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Canadá, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en los países del Medio Oriente, lo vemos también en la India, en Sri Lanka, en Bangladesh. Y usualmente nos hacemos la pregunta de por qué. Y la razón es porque esto era visto como natural. Era natural que usted escogiera a su pareja desde temprano y se casara con él. Eso no es algo que nosotros hoy en día vemos como lo común. No lo vemos natural. Hoy en día nosotros vemos natural de que usted se desarrolle como ser humano y después escoja su pareja, ¿sí? Que tenga un desarrollo mental, espiritual, académico, inclusive profesional, antes de que usted escoja su pareja. Esto es una teoría bastante nueva, esto de que nosotros deberíamos de desarrollarnos como ser propio para después fundar esa familia. Razones por las cuales antes era común lo contrario, porque nosotros no vivíamos mucho tiempo. La edad promedio que nosotros vivíamos en el tiempo de los griegos y los romanos era 30 años. O sea que usted cuando ya desarrollaba a sus 10 añitos, ya estaba en un tercio de su vida. ¿Sí? Entonces, ya nosotros estamos viendo que eso ha cambiado dramáticamente. O sea, la edad promedio ahora estamos en los 70 años. Entonces, un tercio de 70 no es 10 años, ¿sí? Entonces, esas cuestiones para nosotros vemos que van prolongando no solo la expectativa de vida, sino cómo debemos de vivir esa vida. Además de eso, existían esas nociones acerca de que nosotros debíamos de casarnos siendo vírgenes. Y aunque eso todavía se practica y existen personas de mi edad, inclusive o mayores, que siguen siendo vírgenes antes de llegar al matrimonio,
Pues nosotros vemos que ya existen métodos que nosotros podemos utilizar para no quedar embarazados y no tener hijos antes de entrar en este matrimonio. ¿Por qué nosotros no vemos eso como ideal? Bueno, porque cualquiera que tiene hijos antes de casarse sabe lo difícil que es criar un hijo sin tener a su pareja al lado, sin tener a su papá y su mamá en casa. Eso que los niños tanto necesitan, esa guía que le puede dar mamá y papá. Entonces, todas estas cosas son cuestiones sociológicas, psicológicas, emocionales, que afectaban que nosotros escogiéramos una pareja desde temprana edad, cosa que nosotros ya no lo vemos como lo normal. Más bien ahora empujamos para que el matrimonio sea después. Esa edad núbil aún era importante en los años 40 y sigue siendo importante para nosotros como para que lo miremos de que como mínimo usted debería de haber desarrollado, como mínimo, ¿sí? La otra cosa que nos dice es que nosotros no debemos de tener restricciones que se basen en raza, nacionalidad, religión, para nosotros poder casarnos. ¿Por qué? El matrimonio desde sus inicios había sido la unión de hombre con mujer, ya podía ser varios de los sexos, pero siempre estaba esa dualidad. Tenía que existir un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución financiera que yo la hago con la finalidad de procrear. ¿Sí? Entonces es una institución financiera con la finalidad de procrear. Dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. Por el mismo significado de lo que es el matrimonio, pues nosotros no podríamos solo decir es una institución financiera, porque entonces estaríamos fundando cooperativas, bancos y demás, sino que es una institución financiera con la finalidad de la procreación, es decir, de tener hijos. Por eso es que necesitábamos un hombre y una mujer. Nunca se había hecho restricciones en donde decía, pero ese hombre y esa mujer solo deberían de ser blancos o negros o no pueden mezclarse entre ellos o deben de ser los dos católicos o deben de ser los dos judíos. Eso ya son cuestiones que nosotros vemos como desfiguraciones que se han dado a través de la historia. Ejemplo, en los Estados Unidos era prohibido que un hombre blanco se casara con una mujer negra o que una mujer blanca se casara con un hombre negro. Absolutamente prohibido. En lugares como ciertos lugares en Europa, Liechtenstein, Finlandia, lugares de esa naturaleza, los países nórdicos, era prohibido que usted se casara con alguien que no era de ese lugar. Es decir, un finlandés solo podía casarse con un finlandés. Y en cuanto a las religiones, todavía, hasta hoy en día, vemos que existen restricciones. Por ejemplo, existen en los países islámicos una prohibición de que usted no puede casarse siendo islámico con alguien de otra religión o que no tenga religión. ¿Okay? Entonces, todavía hoy en día existe esa prohibición, aunque nos la deja muy claramente establecida que no debería de existir esta misma. Pero estos son desfiguraciones, es decir, eso no era el sentido original del matrimonio. El sentido original del matrimonio era la protección de los hijos. ¿Sí? Matrimonio, matermunios, protección de la madre, y no puede haber madre si no hay hijos, en otras palabras, es la protección de los hijos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de que no deberían de hacerse modificaciones a esta conceptualización del matrimonio, realmente lo que estamos diciendo es no desfigure la institución del matrimonio. Sí, pero ¿y qué sucede con aquellos que se divorcian? Ellos han desfigurado la institución del matrimonio. No, ellos son parte de los divorcios. Esa es otra figura legal. No mezcle la chicha con la limonada, que si ese matrimonio no funcionó, nosotros deberíamos de dar una opción. Vamos a ver por qué no funcionó. ¿Podemos arreglar esa disfunción o deberíamos más bien de separar a esa pareja porque no están siendo lo suficientemente adultos o lo suficientemente conscientes de los efectos que ellos están dejando? Y nuevamente regresamos en los niños, ¿sí? Entonces, justamente por eso es importante ver que ellos hacen esa excepción, ¿verdad?
esa prohibición a una discriminación basada en cuestiones que históricamente habían desfigurado el matrimonio y que nosotros deseamos que no lo vuelva a hacer. Muy interesantemente, dice que solo mediante libre y pleno conocimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Ahí estamos hablando de una de las tres elementos que necesitamos cuando vamos a casarnos, que es el consentimiento. Y esos vicios de consentimiento sabemos que pueden nulificar el matrimonio. Eso lo estudiamos en Civil 2. En Civil 1, donde estudiamos la familia. Luego vemos que la familia, esto es una de las cuestiones más repetidas a nivel internacional, inclusive a nivel nacional, lo hemos oído varias veces, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En otras palabras, si nosotros no respetamos a la familia, no la defendemos y no la apoyamos, vamos a ver que vamos a tener ciudadanos que no son productivos. Y eso es justamente lo que nosotros deseamos. Nosotros deseamos tener ciudadanos responsables que sean productivos para con su misma comunidad. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen esas características, van a ser o dependientes del Estado, lo cual no queremos porque serían más impuestos para todos, o serían delincuentes, aquellos que andan por la vida actuando de muy mala manera. Y usualmente nosotros hemos visto por medio de estudios sociológicos que los mejores elementos salen de una familia que está conformada de manera integral. Mamá y papá biológico en casa son la mejor indicación de que ese niño va a poder ser productivo para la sociedad. Entonces, si a ustedes les interesa esa parte, les interesa estudiarlo, pueden irse a los estudios más recientes, que son los que ha hecho Mark Regnerus, y pueden ver qué es lo que él ha estudiado. Ejemplo, uso de drogas, ir preso, ser convicto por un crimen, ser convicto por una falta, educación, alimentación, debut sexual temprano, ser víctima de abuso sexual, ¿sí? Tiene muchos indicadores que él estudia en los cuales nosotros nos damos cuenta de que el mejor indicador siempre ha sido mamá y papá biológico en casa, ¿sí? Existe uno tan solo en donde gana mamá y papá adoptivo en casa y es en el índice de la educación. Muy lógico debido a que una de las cosas que nosotros le pedimos a mamá y papá adoptivo en casa es que pueda no solo financiar, sino que tenga que presentar al juzgado o a la institución que tramita la adopción, como por ejemplo el DINAF, que tenga que presentar si ese niño está yendo a clases. ¿Sí? Entonces, obviamente, por hacer ese uno de los requisitos para poder ser mamá y papá adoptivo, pues ellos ganan en la educación, pero lastimosamente no ganan en ningún otro elemento, inclusive en el elemento de ayuda psicológica. Existe mucha necesidad de ayuda psicológica para estos niños adoptados. Para la OEA, nos dicen que toda persona tiene derecho a constituir familia, ¿sí? Muy sencillo, elemento fundamental de la sociedad y a recibir protección para ella. Eso es a lo que se enfoca la OEA, nuevamente no queriendo definir lo que es el matrimonio, ni tocándolo ni siquiera, sino que solamente diciendo que podemos constituir una familia, ¿sí? La igualdad conyugal nos lo dice la ONU en el 16.1, en donde nos habla de que tanto el hombre como la mujer va a disfrutar de igualdad de derechos en cuanto al matrimonio. Es decir, que nosotros como pareja tenemos los mismos derechos adentro del matrimonio. Acuérdense que estamos hablando de los 40, ¿verdad? Entonces esto era algo bastante importante de dejar plasmado. La OEA no hace mención acerca de la igualdad conyugal. Si ustedes recuerdan en la filmina pasada, vieron que únicamente era un párrafo bastante pequeño el que nos dejaba ese artículo. Luego nos habla acerca de la propiedad privada. La ONU lo hace en el artículo 17 y la OEA nos lo hace en el 23. Dice la ONU que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Otra vez, metiendo el elemento de la personería.
Recuérdense que si hablamos de la persona, significa que ya nació y que no tiene interdicción civil sobre su propio ser, lo que le quitaría esa personería, sino que solo sería un ser humano. El ser humano no tiene el derecho a la propiedad privada. El que tiene el derecho a la propiedad privada es la persona. Muy interesante, ¿verdad? Y dice que no podemos ser privados arbitrariamente de esta propiedad. Y ahí usualmente se hace una discusión acerca de las expropiaciones. Y entonces, ¿dónde quedan las expropiaciones? Y usualmente nosotros decimos, es que para que usted sea realmente expropiado, tienen que haber ciertas circunstancias, como por ejemplo, vamos a construir una carretera, vamos a construir un aeropuerto, vamos a construir algo que beneficia a la sociedad, ¿sí? Esa cuestión de beneficiar a la sociedad es muy importante que exista para que a nosotros se nos quite la propiedad, se nos expropie de nuestra propiedad. Y además de eso, tienen que darnos una restitución por habernos quitado esa propiedad. O sea que no solo es que, bueno, adiós, mañana usted no se puede aparecer acá, sino que tiene que haber realmente una retribución por habernos quitado algo que era nuestro. Eso obviamente no es lo que sucede en lugares como Cuba y Venezuela, en donde no existe la propiedad privada, entre comillas, porque obviamente los que están en la cúpula sí tienen sus propiedades que las protegen y todo lo demás. Pero el ciudadano común y corriente no tiene ese derecho. O sea que ellos están en una violación a este artículo y tampoco les hacen una retribución si es que les quitan sus propiedades. Entonces es bien importante ese debate que nosotros tenemos acerca de la expropiación. El otro debate que se da en cuanto a la propiedad privada es que si este derecho que nosotros tenemos automáticamente implica de que yo tengo una propiedad privada. Y la respuesta es no. O sea, el hecho de que yo tenga derecho a tener una propiedad privada no significa de que yo voy a tener la propiedad privada. Significa de que yo puedo llegar a tenerla, que yo voy a tener la habilidad de poder acceder a la propiedad privada, pero no significa que yo automáticamente la tengo. ¿Sí? Entonces es bien importante esa discusión. Otra cosa que también es interesante acerca de este artículo de la ONU es que nos dice que podemos ser dueños de esa propiedad, ya sea de manera individual, o sea, yo como Laura, o de manera colectiva. Y esa colectividad puede ser de cualquier manera que usted la quiera ver. Ejemplo, una persona natural y una persona física. Yo puedo constituir mi bufete de abogados y decir que esta propiedad es la mitad mía, el 50% mío y el 50% de la personería jurídica que tiene mi bufete. ¿Sí? Entonces, eso sería colectivamente dueño de esa propiedad. O puede ser entre dos personas naturales. Mi esposo y yo somos dueños de esta propiedad. O puede ser inclusive con alguien que yo ni siquiera conozco. Ven, tengo una amiga o tengo una arquitecto que me está ofreciendo comprar en una residencial. Y entonces vamos a tener cosas que son privadas, la casa mía, y vamos a tener cosas que van a ser de mi amiga, que va a ser vecina mía, pero además de eso, de todo el resto de los que viven en la residencial. Como por ejemplo, algo que se da mucho aquí en Tegucigalpa, una piscina, una cancha de tenis, un centro de convenciones donde puedan hacer sus eventos y no tengan que ensuciar su casa. Esa es una cosa muy atractiva, yo lo sé. Entonces, de manera colectiva, nosotros somos miembros o dueños de esas diferentes propiedades. La piscina, el centro de convenciones, la cancha de tenis, un jardín o un parquecito que tengamos para los niños. Colectivamente todos los de la residencial somos dueños de esa propiedad, pero de mi casa solo soy dueña yo. ¿Sí? Entonces, esas diferentes cosas nosotros podemos hacerlas justamente porque podemos ser dueños de manera colectiva, sin ni siquiera conocernos los unos a los otros antes de comprar. La OEA en su artículo 23 nos dice nuevamente que es la persona, ¿sí? Toda persona. Y les recuerdo que ahí estamos involucrando la naturaleza y la jurídica por no definirse cuál de ellas es. Tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa. Miren qué interesante esa parte, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. Cuando nosotros hablamos de una vida decorosa, realmente no estamos hablando de que usted tiene que ser condecorado, no. De una vida decorosa nosotros estamos hablando de que usted
siga y respete las leyes. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando de que toda persona tiene el derecho a la propiedad, tiene que hacer ese derecho a la propiedad por medio de las leyes que existen en cada uno de los estados. Las leyes van a ser distintas en Estados Unidos, en Honduras, en México, en Argentina, en Chile. Van a ser distintas acerca de qué es lo que yo necesito. Necesito pagar impuestos, necesito hacer una escritura, necesito ir a registrarlo. ¿Qué es lo que necesito hacer para yo ser dueño de esa propiedad? Va a depender de dónde yo estoy. Entonces yo tengo que seguir las leyes de ese estado para poder realmente decir que yo tengo esa propiedad abajo de mi nombre. ¿Sí? Entonces de eso estamos hablando con la vida decorosa. Y nuevamente siempre quieren ellos hablar acerca de la dignidad de la persona y del hogar. O sea que nosotros deberíamos realmente de hacer cosas buenas con esta propiedad privada que yo tengo. Yo debería de seguir las normas que nos dicen que no debería, por ejemplo, de sembrar cocaína en mi propiedad. ¿Sí? Pero es mi propiedad privada y yo en mi propiedad privada puedo hacer lo que yo quiera. No, puede hacer lo que la ley le permita hacer. Muchas veces a mí me da risa cuando me dicen, pero es que mi propiedad privada yo puedo hacer en ella lo que quiera. Y le digo yo, ok, mi esposo que mide casi 6 pies, que pesa 200 y pico de libras, no le caben ni siquiera los brazos en las mangas de las camisas, de los músculos que tiene, que está entrenado en cuestiones del ejército. Él y yo vivimos en una casa, somos dueños de una casa. ¿Usted cree que solo con cerrar la puerta él puede agarrarme a golpes a mí? Porque es propiedad privada y él puede hacer lo que quiera en su propiedad privada. Y usualmente la respuesta de muchos de mis alumnos es abrir los ojos y decirme, absolutamente no. Y la respuesta siempre debería de ser absolutamente no. ¿Por qué? Porque está en contra de las normas de la moral, la buena costumbre, pero además de eso, en contra de la ley. Usted no puede hacer violencia doméstica, especialmente la física, que es yo creo que una de las peores que se puede, bueno, tal vez la sexual puede ser peor inclusive, pero usted no debería de poder hacer esas cosas aunque esté en su propiedad privada. Es en contra de la ley que usted las haga. ¿Ok? Entonces, no, yo no puedo hacer lo que yo quiera en mi propiedad privada, yo puedo hacer lo que la ley me permita. Y eso justamente es de lo que nos habla el artículo 23 de la OEA, que usted tiene que atenerse y sujetarse a las leyes de ese estado para poder decir que es dueño de esa propiedad. Si usted no está siguiendo las leyes de ese estado, entonces a usted se le puede quitar esa propiedad y no sería de manera arbitraria. Pero es que yo pagué la casa y se la dieron a la mujer. ¿Y cuántos golpes le metió? ¿Cuántas veces le puso las manos encima a esa mujer? ¿Usted cree que es bueno que usted haga esas cosas? No, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importante que nosotros la miremos. Ah, pero es mi casa. Ok, ¿y usted está pagando manutención para los niños que tiene? Hasta se hizo que lo despidieran o usted renunció para dejar de tener un salario en donde usted pueda realmente, le pueden hacer una retención a su salario por medio de un embargo. Y lo único que tiene a su nombre es esa casa, pues lo siento señores, eso no es arbitrario, que se quiten esa casa para que puedan comer sus hijos. Entonces, esas cosas realmente es de lo que nos está hablando el artículo 23 de la OEA. Luego nos habla acerca de la libertad de pensamiento. La OEA es silente en este aspecto, pero la ONU en el artículo 18 nos dice que toda persona, nuevamente, introducción del término persona, o sea, natural y jurídica, tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar meramente de la libertad de pensamiento en este momento y lo que nos dice es que nosotros tenemos la libertad de poder pensar lo que nosotros queramos, ¿sí? Y esa libertad de pensamiento es crucial por el hecho de que nadie debería de poder decirnos cómo pensar. Todos deberíamos de tener la libertad de pensar. Y la razón por la cual la OEA no consigna la libertad de pensamiento es porque se hace la gran pregunta de ¿y cómo yo puedo saber lo que la gente está pensando? Miren qué interesante. ¿Cómo yo puedo saber lo que la gente está pensando? Y muchas personas a mí me dicen, pues por cómo actúa. Sí, pero muchas veces nosotros actuamos
en contra de lo que estamos pensando. Ay, ahorita vienen las elecciones y yo no sé por quién voy a votar, pero es que tengo duda y debería de votar por el otro partido. No, pero y cuando está pensando en eso, cuando tiene la sábana enfrente y está pensando en eso, casi por memoria muscular, usted vota por el partido que siempre ha votado. Entonces, no necesariamente sus actuaciones van a estar ligadas en lo que en ese momento está pensando. Y la OEA, cuando estuvieron haciendo esas discusiones, nos dice, ¿y cómo nosotros vamos a saber lo que la gente piensa? Más bien es peligroso decir que nosotros vamos a realmente hacer algo en cuanto al pensamiento de las personas. Y en cierto punto tienen razón, ¿cómo yo voy a saber lo que usted piensa? ¿Sí? ¿Qué medios de prueba puedo presentar yo en cuanto al pensamiento de alguien? Muy interesante esa teoría, ¿no? Obviamente, ya cuando vamos a la libertad de religión o culto, siempre en el artículo 18, que hemos leído de la ONU, pero la OEA nos lo dice en el artículo 3 y nos dice que toda persona natural o jurídica, tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. O sea que hace una adopción a cierta manera de lo que la ONU está diciendo. Y miren qué interesante que ambas nos hablan acerca de que nosotros podemos hacerlo de manera individual o de manera colectiva. Es decir, yo puedo rezar mi rosario en mi casa de manera privada, o puedo rezarlo en la rotonda de Diunza, que es algo que están haciendo los Provida ahorita, que se paran en la rotonda de Diunza y están rezando el rosario. O sea que eso es hacerlo de manera pública. A veces solo hay una sola persona haciéndolo, entonces está haciéndolo de manera individual. O podemos hacerlo de manera colectiva. Esa colectividad se ha visto afectada con el COVID, porque no nos dejan ir a misa. Sin embargo, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas transmiten por la televisión esa misa o ese culto que nosotros supuestamente vamos a ir a ver los domingos. Y algo muy interesante es que todos a la misma hora nos sentamos enfrente del televisor y la vemos. Y además de eso, que está siendo transmitida por la televisión. O sea que nos están permitiendo, es aceptado el hecho de que nosotros colectivamente estemos rezando, aunque cada quien esté en su casa, sí, aunque cada quien esté en su casa. Inclusive hay ciertas iglesias aquí en Honduras que están haciendo por Facebook su misa, o sea que ellos graban, ¿sí? Graban la misa con el micrófono que usa el cura, con el micrófono que usa el pastor, graban la misa y se está transmitiendo en vivo por medio de Facebook. Y usted se une y pone corazoncito y pone like y comenta y está hablando con los otros feligreses, ¿no? Entonces, colectivamente estamos viviendo esa experiencia de la religión o culto que nosotros tenemos. Algo que también es importante es que en la ONU nos dicen que nosotros podemos cambiar de religión. Es decir, que si yo nací protestante y después me hice calvinista y después no creía en nada y después me hice católica y luego me hago hasta judía, bueno, ese gusto suyo, usted puede hacer con sus creencias lo que usted quiera en cuanto a la religión que usted profesa. Eso nos dice la ONU. La OEA no nos dice nada al respecto, no nos dice nada de cambiar, pero sí nos dice acerca de practicarla. O sea que yo puedo practicarla hoy de una manera y mañana de otra manera. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Esos dos puntos de vista que nos hablan. Obviamente la ONU es aún más, nos otorga más maneras de expresar nuestra religión. Por ejemplo, nos dice que podemos enseñarla, nos dice que además de eso podemos observarla, es decir, que observarla significa yo el día de hoy no voy a ir a trabajar porque es Viernes Santo. Eso es observar mi religión. Hoy es no sé, viernes de Cuaresma, entonces no voy a comer pescado. O mejor dicho, solo voy a comer pescado, no voy a comer carne de res, ni voy a comer carne de pollo, ¿sí? Entonces, esas cosas es la observancia que yo puedo tener de mi religión. Y obviamente la enseñanza, cuando hablamos de la enseñanza, estamos hablando no solo de la educación formal, es decir, que existan colegios como la Universidad Católica, el San Miguel, el María Auxiliadora, o sea, en todos los niveles, sino que también estoy hablando de la enseñanza que se puede hacer en el hogar, que yo puedo enseñarle a mi hijo a rezar el Padre Nuestro, que yo puedo enseñarle a mis sobrinos que vienen a mi casa a rezar el rosario.
¿sí? Entonces esas cosas es cosas que nos da la ONU que no nos da la OEA. Luego nos habla de la libertad de opinión y expresión. La ONU en el artículo 19 nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Además de eso, a investigar y a recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras o por cualquier medio de expresión. Y la OEA nos habla que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Entonces, ambas nos dicen cosas similares. Primero que todo, nos dicen que nosotros tenemos la libertad, miren qué interesante, de investigar. ¿Por qué es tan importante la libertad que nosotros tenemos de investigar? Crucial por el hecho de que si yo no investigo, no voy a saber la verdad. Y si yo no sé la verdad, no puedo realmente expresar esa opinión y esa expresión de una manera coherente con el derecho. Acuérdense que yo puedo hablar las cosas que yo quiera, pero tienen que estar fundamentadas en la verdad. Si no, yo puedo incurrir en faltas o delitos. Y eso es realidad aquí en Estados Unidos, en México, en Canadá y en la gran mayoría de los países democráticos. Si yo no hablo con la verdad, yo puedo ser sancionada. ¿Okay? Entonces, esa libertad de opinión o expresión tiene un límite y ese límite es la verdad que yo conozco por medio de la investigación. Ambas nos hablan de que yo puedo difundir esta opinión o esta expresión. Eso significa hoy en día por medio de Facebook, por medio de Instagram, por medio de TikTok, por medio de Snapchat, pero también significa que yo puedo escribir a un periódico o ser parte de los reporteros que escriben para el periódico, que yo además de eso puedo salir en la televisión, ¿y usted qué opina acerca de tal cosa? Y me ponen el micrófono en la cara, eso justamente es de lo que estamos hablando, o ser el mismo reportero que está dando esa noticia, ¿no? Entonces, eso es la difusión, que yo pueda realmente enviar estos mensajes al mundo. Esto es lo que estamos hablando de la difusión. Y obviamente algo que nos dice la ONU, que no nos dice la OEA, es recibir ese mensaje. ¿Por qué es tan importante el hecho de recibir el mensaje? Porque de nada me sirve investigarlo si es ilegal que yo reciba esa información. Y eso nosotros lo vemos en ciertos lugares de las Américas, que usted puede hacer su investigación, pero no le entregan los documentos. Algo muy importante que nosotros tenemos en Honduras, que lo conocemos como el habeas data, es que nosotros podemos exigirle al gobierno que nos dé esa información, especialmente cuando es información sobre mi persona. Yo tengo el derecho a conocerla, habeas data. Algo que nosotros también tenemos en otros lugares, como por ejemplo la libertad de la información, así se llama justamente el escrito legal que yo interpongo, libertad de información, para recibir información del Estado, qué es lo que el Estado sabe o no sabe, ya sea de mí o de otra cuestión, de algo que le interese a el ciudadano responsable. Entonces, yo debería de tener también ese derecho a recibir la información. De nada me sirve hacer todas las investigaciones y pedir toda la información si no puedo recibirla. Ese es el punto de vista de la ONU. Para la OEA, solo con el hecho de que usted puede investigar, significa que usted puede recibirla. Pero si se fijan, no está expresado de esa manera adentro del artículo. La libertad de investigación, como les venía diciendo, importante para la ONU y la OEA, pero si se fijan, para la ONU, cuando nos habla de la investigación, nos habla de que es un derecho, mientras que la OEA nos dice que es una libertad. Diferencia entre libertad y derecho. Esa es una excelente pregunta para examen. O sea, pregunta potencial de examen, PPE. Cuando nosotros hablamos de una libertad y cuando hablamos de un derecho, ¿cuál sería la diferencia? Y se los dejo para que lo investiguen, para que cuando tengamos esta conversación en la clase, ustedes me digan a mí cuál es la diferencia entre un derecho y una libertad. Porque la ONU nos habla de derecho y la OEA nos habla de libertad de investigación.
La libertad de difusión, como les digo, nuevamente, la OEA lo cataloga como una libertad, mientras que la ONU lo cataloga como un derecho. Así que hacer esa investigación de cuál es la diferencia entre un derecho y una libertad. Luego vamos a la libertad de reunión. Para la ONU, en el artículo 20.1, nos habla acerca de que toda persona tiene el derecho a la libertad de reunión y de asociación, y luego le pone la palabra mágica, pacífica. Y en la OEA, en el 21, nos dice que toda persona tiene derecho a reunirse, nuevamente, la palabra clave, pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria en relación con sus intereses comunes o de cualquier índole. ¿Qué es lo que significa esto? Esta libertad de reunión o asociación puede involucrar las cuestiones políticas, como por ejemplo lo que está pasando en este momento en Honduras, que estamos en año electoral, lo que está pasando en El Salvador, que está en año electoral, lo que está pasando en otros lugares del mundo que están en año electoral, que ellos puedan reunirse de manera pacífica, no violenta, sin el uso de la intimidación, ¿sí? Que se puedan reunir y que puedan estar asociados, es decir, yo soy parte del partido tal, yo milito, dicen aquí en Honduras, en el partido tal. Ok, esa es su asociación. ¿Usted tiene un carnet para estar asociados a ellos? Tal vez sí, tal vez no, pero ya lo tienen a usted adentro de una lista en donde usted es asociado de ellos, ¿sí? Entonces, de eso estamos hablando. También estamos hablando de esas asociaciones profesionales, como por ejemplo la Asociación de Abogados, que nosotros la conocemos en Honduras como el Colegio de Abogados, que en otros lugares del mundo se conoce como la Barra de Abogados o la Asociación de Abogados. Esa es una asociación pacífica. Nosotros nos unimos justamente para enaltecer supuestamente la profesión del derecho, que si han cometido arbitrariedades adentro de estas asociaciones, adentro de estos colegios, yo creo que es secreto para nadie lo que ha sucedido en el Colegio de Abogados de Honduras y que nosotros deberíamos de perseguirlo, claro que sí, pero el hecho de ser parte del colegio no significa que yo no sea pacífico o que yo tenga intenciones malas, sino que significa de que yo quiero unirme para poder enaltecer mi profesión. Es muy interesante. Esas asociaciones también pueden ser en cuestiones religiosas. Yo personalmente pertenezco a la Iglesia Católica, yo me asocio con la Iglesia Católica, yo sigo los pasos de la Iglesia Católica. Primero me bautizaron cuando era bebé, de 6 meses, si no estoy equivocada, me bautizaron, hice mi primera comunión, ya cuando tenía 9 añitos, luego cuando tenía 16 hice mi confirmación, y hace poco me casé con mi esposo, que también es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Un sacramento que también es muy malentendido de la Iglesia Católica es la hostia, el tomar el sacramento de la hostia y el pan y el vino, ¿no? O sea, cada vez que yo hago eso, la comunión, pues estoy haciendo el sacramento de la comunión. O sea que no solo es la primera comunión la que vale, sino que todas las comuniones que yo puedo tomar después de eso. Muy malentendido a veces ese sacramento hermoso de la Iglesia Católica. Entonces yo soy la que decido ser parte de esa asociación. Yo soy la que decido reunirme como parte de esa asociación los domingos con los propios feligreses a los que yo realmente, con los que yo profeso mi fe. Además de eso, hay asociaciones que son realmente caritativas. Entre ellas podemos hablar de los rotarios en Honduras. Los rotarios en Honduras se reúnen, hace poquito me di cuenta que se están reuniendo por medio de Zoom. Yo no soy rotaria, pero tengo amigos que son rotarios y se están reuniendo por medio de Zoom para hacer obras benéficas. Mira, vamos a llevar comida a este lugar que está sufriendo bastante por el COVID, que todavía siente los sentidos de los estragos de los huracanes que vivimos el año pasado. Yo creo que a la gente hasta se le olvidó que hubieron huracanes, pero hay gente damnificada y necesitan ayuda. Entonces, vamos a ir a dar esa ayuda. Entonces, eso es una asociación, nos estamos asociando para cuestiones caritativas. Y así nosotros podemos mencionar muchas más. Entonces, eso es lo que nos protege la ONU. La OEA es un poquito más específica y nos dice que nosotros podemos hacerlo de manera permanente o de manera transitoria. Sí, entonces aquí cuando nos habla acerca de manifestaciones públicas o asambleas transitorias, nos está hablando de que yo puedo ir literalmente al Parque Central y hacer una manifestación
ya sea manifestación de amor, vamos a hacer una recolección para los niños con cáncer o una manifestación en contra de alguna arbitrariedad que ha sucedido en el país, como nos han violado nuestro derecho a trabajar en esta pandemia. ¿Cuántas personas han quedado sin trabajo porque no hay clientes? Y no hay clientes porque ellos no están trabajando tampoco, y es una descomposición económica la que estamos sintiendo a nivel mundial por este COVID. Entonces, puede ser una manifestación pública de esa naturaleza o puede ser una asamblea transitoria. Y cuando hablamos de la asamblea transitoria, estamos hablando justamente de reunirnos en una casa privada, algo que sucede en el mes de mayo en Honduras y en el mes de octubre, en los meses de la Virgen, en donde nos reunimos para rezar el rosario una hora en la casa de alguno de los que quieran asociarse para rezar el rosario, ¿no? Entonces, esas son asambleas transitorias. Una vez lo vamos a hacer. No, en mi casa se hacía usualmente 2 veces durante el mes de mayo y 2 veces durante el mes de octubre. O sea que no es que todas las noches usted va a llegar a mi casa a las 6 de la noche y ahí vamos a estar rezando el rosario, y más con otras personas, sino que 4 veces al año hacíamos ese rezo en mi casa, o sea, en la casa de mi mamá, especialmente cuando estaba mi abuela viva. Entonces, esas cosas son asambleas transitorias que nosotros hacemos porque tenemos intereses en común. Rezamos justamente para que Dios venga y nos bendiga y nos dé prosperidad y nos dé alimento y le ayude a los que no tienen, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que es un interés común de los que estamos asociados. Luego tenemos la libertad de asociación pacífica. Aquí lo mirábamos en la 20.1, en la OEA también lo vemos en la 22, en donde dice que toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden público, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otra índole. O sea que la OEA ya nos profundiza aún más qué tipo de asociaciones nosotros podemos tener, ¿sí? Entonces, 3 cosas que podemos hacer: promover nuestra asociación, ejercer nuestra asociación o proteger los intereses de nuestra asociación. Y eso puede tener, como les está diciendo, cuestiones políticas, hablamos ya de ellas, económicas, el COEP, por ejemplo, la Cámara de Comercio, que están asociados por cuestiones económicas. Religiosas, lo hemos comentado; social, lo hemos comentado con los rotarios; cultural, que usted sea parte de amigos de las orquestas sinfónicas y usted done dinero a estas orquestas sinfónicas para que consigan nuevos instrumentos o para que puedan pagar a los músicos. Eso es algo cultural, ¿sí? Apoyar a Orolenca, apoyar a Casabe, apoyar vamos a ver, al grupo de alfarería, de los que hacen alfarería en las cuestiones lencas, o los que tallan madera. Aquí en Valle de Ángeles hay talladores de madera y uno puede ir y donarles dinero, no necesariamente comprarles algo, sino que puede ir y donarles dinero o donarles maquinaria para que ellos puedan ir creciendo. Profesional, lo vimos con el Colegio de Abogados, y sindical es el que menos creo yo por la corrupción que hay en los foros sindicales realmente, pero es importante saber de que ellos al inicio sí tenían realmente buenas intenciones. Al inicio de los sindicatos existían cuestiones que ellos miraban, como por ejemplo los abusos que se daban en contra de los trabajadores, las violaciones que se daban en esos trabajos que tanto eran físicos como mental, como emocional, abusos que se daban a la persona humana. Entonces, los sindicatos en su momento tuvieron realmente muy buenas intenciones y nos llevaron a ciertas grandes victorias como Estado, como personas, como sociedad. Nos han llevado a buenas cosas. Que se ha caído en la corrupción, pues yo creo que eso es secreto para nadie. Y luego nos dice de cualquier otro orden, porque obviamente no quiere limitarlos únicamente a estos. Luego nos dice la ONU que nosotros tenemos que nadie nos puede obligar a asociarnos. Eso es muy controversial. La ONU en el 20.2 nos dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.
¿Cuál es la controversia que existe ahí? Bueno, en Honduras los mismos abogados, si usted no está colegiado en el colegio de abogados, usted no puede litigar. Además de eso, una de las cosas que nos piden para dar clases de derecho es que no solo estemos colegiados, sino que hayamos pagado nuestra matrícula y nuestras mensualidades. O sea que nosotros tenemos obligatoriamente que estar asociados para poder ejercer ciertas partes del derecho. Muy interesante esa parte. Entonces, eso es algo que es bastante controversial porque es parte de los derechos humanos el hecho que nadie me pueda obligar a asociarme. ¿Cuál es la respuesta que se le ha dado a las personas que critican el hecho que nosotros estemos asociados de manera obligatoria? Que nadie lo está obligando a usted a ser abogado. Eso es lo que le contestan. Que nadie lo está obligando a usted a querer litigar. Con un título de derecho no puede hacer muchas cosas. No necesariamente tiene que litigar. Entonces, esa es la respuesta que se le ha dado. Obviamente, eso limita el ejercicio de su profesión. Entonces, existe ese debate que todavía no lo hemos sabido contestar. La OEA es muda en cuanto a esta prohibición de asociación. Participación en el gobierno. Este es bien controversial. Yo lo sé. Y desde que leyeron el título, ustedes ya se sienten como parte de esto que realmente nosotros vemos. La ONU en el 22.1 y punto 2 dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Es decir, tener una democracia directa, yo voy y voto por mi diputado, o que ese diputado que ha salido electo indirectamente me represente, una democracia indirecta. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Es decir, todos podemos ejercer las funciones públicas siempre y cuando nosotros tengamos las condiciones para hacerlo. Es decir, yo no puedo ser juez si no soy abogado. ¿Qué condición necesito para yo poder ser juez? Es ser abogado. O no puedo ser presidente de Honduras si no soy hondureño. Esa también es una condición. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar conforme a las condiciones para poder ejercer esa función pública. Para la OEA nos dice que toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes. Nuevamente hablando de que yo puedo tener esa votación directa, democracia directa o democracia indirecta por medio de mis diputados en el caso de Honduras. Y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuino, periódicas y libres. Interesante lo que nos habla aquí. Les recuerdo que en ambas dice que toda persona, por ende la persona jurídica también tiene derechos a participar en el gobierno. ¿Cómo participa la persona jurídica? Por medio de licitaciones. Esa es una manera. Es raro que Laura Miranda vaya a hacer una licitación. Usualmente va Miranda y asociados a una licitación. No voy yo, sino que va una persona jurídica. Segunda manera en la que pueden participar, apoyando a los políticos, donándoles dinero para que ellos puedan hacer sus campañas. Esa es una manera de participar, y de manera muy directa, ¿verdad? Yo estoy dándole $1 milloncito, entonces estoy participando con este elemento político. Quizás yo tenga intereses más allá, que serían, mira, yo te voy a dar este $1 millón, pero a uno de mis empleados lo tenés que tener vos permanente en el ARSA, por ejemplo, porque a mí me interesan estas licencias que salgan a tiempo. O puede ser algo como, yo realmente creo que es mejor que el fulano quede de presidente, porque si no, cosas malas pueden suceder en el Estado. O sea que esa participación usted la va a determinar como persona jurídica, cómo desea hacerla y qué es la finalidad que quiere con esa participación. Entonces podemos verlos en licitaciones, podemos verlos donando a las campañas políticas o podemos verlo inclusive cuando ellos dicen por medio televisado o dicen por medio de anuncios, esta empresa, esta sociedad, esta ONG apoya a fulano de tal. Ellos pueden hacer eso, eso es parte de su participación. Entonces es importante que mantengan eso en mente, que no solo es la persona natural el que tiene el derecho a participar en el gobierno, sino que también la persona jurídica la que puede hacerlo. En el sufragio
Obviamente la OEA nos mantenemos en el 20, donde dice que ese sufragio tiene que ser secreto, pero la ONU en el 21.3 nos dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y ahí hacemos una pausa y vemos, recordemos nuestra definición de pueblo. Si el ejército, si la policía, el pueblo, los que están entrenados en el uso de las armas para defender la república, si el pueblo no está de acuerdo con la autoridad que está en ese momento, ¿ustedes creen que esa autoridad va a poder estar mucho tiempo en el poder? Y usualmente, históricamente, nosotros en Honduras sabemos que la respuesta es no. Entonces, en la ONU nos resalta que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Miren, qué interesante que está eso. O sea que de ellos emana. Y recuerden muy bien la definición de pueblo, por favor, porque ustedes son abogados. Ustedes van a ser colegas míos y deberían de poder decir y definir bien qué es lo que significa que la voluntad del pueblo es la base de esa autoridad. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Interesante esta parte, ¿por qué? Primero que todo, porque nos dice que esa voluntad, la voluntad del pueblo, se va a expresar mediante las elecciones. A Honduras le ha quitado el derecho al voto al ejército y a todos los miembros del orden público. Sin embargo, los que cuidan las urnas son ellos. Los que hacen el traslado de las urnas son ellos. Entonces ellos son los que están cuidando esa voluntad. Ellos son los responsables de que, de que esos votos lleguen a ser calculados de la manera correcta. Entonces, esa voluntad no necesariamente significa de que el ejército va a ser el que va y va a votar, que a mi criterio deberían de hacerlo. Ese es criterio mío y de muchas otras personas, que el ejército debería de estar, los miembros del ejército deberían de estar facultados a hacerlo, los miembros de la policía deberían de estar facultados en votar. Ese es mi criterio. Ese es el criterio de El Salvador, que es nuestro vecino. Los salvadoreños permiten que su ejército, permiten que su policía vote. Nosotros aquí en Honduras no lo permitimos. Pero les hemos dado la responsabilidad a ellos y no a los ciudadanos que sean los custodios de esos votos. Entonces ahí es donde nosotros los involucramos en el proceso de votación. Ambos nos dicen que el sufragio debería de ser secreto, que el voto debería de ser secreto. Pero la ONU nos dice que pueden existir otros procedimientos que nosotros podemos utilizar. Estados Unidos le apostó en las elecciones pasadas al voto por medio del correo. ¿Sí? Para yo poder conseguir esa papeleta, yo tuve que haber firmado de que yo no podía ir a votar. Me tuvieron que dar la papeleta, yo tuve que llenarla, tuve que cerrarla, meterla en un sobre y ese sobre tiene mi nombre. Mire qué interesante. ¿Para qué? Para garantizar de que yo no voy a votar 5 o 6 veces. Entonces, ¿existe otro procedimiento? Sí, es meramente secreto, controversial. Es necesario que se haga una acotación de que yo solo envíe un voto. Yo creo que es crucial, ¿verdad? Porque si no, todos votarían por medio del correo y mandarían unos 200 votos. Entonces, esas cuestiones son muy interesantes que ustedes las sepan, que existen en otros estados, pero no existen en el nuestro y que sí se dan. Luego hablamos de la seguridad social. Cuando hablamos en la ONU, en el 22, nos dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables en su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Esto empaca muchas cosas en un solo artículo. ¿Por qué? Porque nos está hablando que todos, ya sean naturales o jurídicos, tenemos el derecho a nuestro desarrollo personal, a que nosotros podamos realmente
tener educación, salud, alimento, trabajo, exposición a otros idiomas, cultura, que se respete mi cultura y que yo esté expuesto a otras culturas también, ¿verdad? Entonces, esas cosas es importante que nosotros las sepamos, pero además de eso, es importante que sepamos que uno de esos derechos también es la seguridad física, esa que tanto le hace falta a muchos estados a nivel mundial, inclusive a Honduras. La seguridad de que si yo salgo hoy de mi casa, voy a regresar hoy a mi casa. Eso es bien importante. De nada sirve de que yo sea un abogado, que sea un ingeniero, que sea alguien, un empresario que tiene mi propio puesto de trabajo, que tengo mi propia empresa, que hago tantas cosas por la sociedad, si hoy en la noche puede ser que yo no llegue con vida a la casa. Entonces, existen grandes cosas que nosotros tenemos que proporcionar, ya sea desde el punto de vista del Estado o mediante también la cooperación internacional. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos esas buenas relaciones con el extranjero. Para la OEA, en el 16 nos dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social, y ahí sí especifica que es la social, que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez, de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Esto en realidad lo que nos está hablando es de una red social, que nosotros tenemos un derecho a que si nos quedamos sin trabajo, así como ha pasado ahorita con el COVID, a que si nos quedamos incapacitados porque nos dio COVID, que eso es ajeno a nuestra voluntad, que me haya dado COVID, especialmente si yo estuve con las medidas de seguridad, que me dé COVID o que ya esté en la tercera edad, debería existir una red social que le ayude a estas personas a poder realmente subsistir, es decir, comer, tener salud, tener un techo. Esto en Honduras nosotros lo vemos con el seguro social de una manera parcial. Lo vemos dentro de ciertos colegios porque dan cierta jubilación. Lo vemos dentro del INJUPEN porque da cierta jubilación. Pero en realidad no tenemos una red social estatal que realmente le diga, ok, usted se quedó sin trabajo debido al COVID, tiene 4 hijos que tiene que mantener, su esposa también se quedó sin trabajo, esta es la ayuda que el gobierno le va a dar. Eso yo no lo he visto, que usted tenga realmente una red social que le diga, no se preocupe que usted va a tener comida en su casa. Eso yo no lo he visto, no lo he visto aquí en Honduras, sí lo he visto en otros estados. Obviamente los estados europeos son muy conocidos por esto. En Inglaterra, por ejemplo, una vez a la semana le llegaba una caja, usted perdía su trabajo. Desde el momento que usted pierde su trabajo, el Estado lo sabe porque ellos pagan sus impuestos de manera quincenal. Escuche bien eso, ¿verdad? Entonces, de manera quincenal, a mí me sacaban de mi chequecito mis impuestos. Esa quincena no llegó esa reducción, no llegó ese cheque, por ende, no llegaron esos impuestos. Entonces, el gobierno de manera automática a su dirección física le mandaba una caja en donde usted tenía lo suficiente para vivir usted y sus dependientes. Y esos dependientes podían ser mamá, papá, o sea, personas de la tercera edad, hijos, o podía también ser su pareja, porque sabemos de que existen matrimonios que dependen de un solo salario. Entonces, lugares como Inglaterra han sido muy proactivos en qué es lo que ellos le van a dar a sus ciudadanos. Además de eso, ellos tienen la mentalidad de que ellos tienen que proporcionarles esa vacuna. Inclusive ellos desarrollaron una vacuna en Oxford y ya para finales de mayo, más del 90% de Inglaterra va a tener la vacuna. ¿Ok? Son 2 dosis y ya van a tener las 2 dosis para mayo, el 90% de los británicos. Entonces, ellos sí realmente han entendido qué es una red social. Para eso, ellos han tenido que invertir una cantidad estratosférica de fondos. Entonces, esto no es gratis. Esto sale de los mismos impuestos. Eso lo pago yo también. Si yo fuera alguien que tiene cualquier tipo de contrato en Inglaterra, en donde yo tuviera que pagar impuestos, eso también lo pagaría yo. ¿Ok? Entonces, todos los que pagan impuestos en Inglaterra sufren
por esta red social. Nosotros aquí en Honduras nos quejamos, muchos de nosotros pagamos 20-25% de impuestos sobre nuestros salarios y tristemente no vemos esas obras, no vemos dónde está esa red social, no vemos carreteras, no vemos hospitales, no vemos escuelas, no vemos dónde van esos impuestos y nos quejamos justamente por eso. Entonces, tiene que haber realmente una reflexión en los que manejan los impuestos de un estado, de que esos impuestos no solo es para pagar salarios, esos impuestos es también para esa red social que tiene que haber, para esa seguridad social que tiene que haber. Estos derechos económicos, sociales y culturales nos lo mencionó el 22 en la OEA, en la ONU. En la OEA lo mencionan en el 17, que dice toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y la otra? Cuando nos habla de los derechos económicos, sociales y culturales, la ONU tiene una división que se llama ECOSOC, es decir, ellos miran todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. La OEA lo deja ya, esos derechos civiles, a que cada estado los defina. Derechos civiles fundamentales significa que van a estar en la Carta Fundamental, que significa que van a estar en la Constitución de cada estado. Muy interesante. Entonces, en esos derechos civiles, sociales, económicos y culturales, ¿sí? Esos son los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, van a variar entre Estados Unidos, México, Canadá, Honduras, Guatemala, Belice, Argentina, Chile, ¿sí? Van a variar porque cada una de esas constituciones va a tener una diferencia en su cosmovisión de qué es un derecho económico, qué es un derecho social y qué es un derecho cultural. Entonces, la OEA nos refiere a cada estado. El derecho al trabajo nos lo define la ONU en el 23.1, nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En otras palabras, aquí la ONU lo que nos está diciendo es que nosotros podemos escoger lo que nosotros queremos hacer para trabajar. No necesariamente tiene que ver con mi título académico o con no tenerlo, con el hecho de que yo pueda realmente ejecutar ese trabajo, yo debería de tener acceso a ese trabajo, o sea, competir con otros para poder alcanzar ese trabajo. Y además nos dice que las condiciones laborales tienen que ser iguales para todos, ¿sí? Y que tienen que ser satisfactorias para yo poder hacer mi trabajo. Es decir, que si yo trabajo en la Corte Suprema como relator, yo necesito una computadora. Si yo no tengo una computadora, no tengo las herramientas de trabajo necesarias, ¿sí? Lo último que nos dice la ONU es que tenemos que tener esa red social del desempleo. La OEA, en su artículo 14, párrafo primero, dice que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas. Aquí ya nos habla acerca de la dignidad. Y a seguir libremente su vocación. Nadie me puede forzar. Es que usted pone en matemáticas, entonces tiene que ser ingeniero. ¿Y qué tal si a mí no me gusta la ingeniería? Es que usted bueno hablando, entonces tiene que ser político. ¿Y qué tal si a mí no me gusta estar metida en política? Soy un ser político porque voto, porque tengo opiniones, pero no quiero estar en un puesto de elección popular. ¿Quién me debería de forzar a eso? Entonces nadie, en ambas situaciones nos dice que nadie debería de elegir el trabajo que usted tiene. Y nos dice que en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo, o sea que la condición es que tiene que crearse el empleo para yo poder ejecutar ese empleo. Y eso también significa de que yo puedo crear mi propio empleo. O sea que aquí la OEA le está apostando también desde los años 40 a ser emprendedor. Muy interesante esa parte. La libre elección laboral, aquí nos la dice la ONU muy claramente, libre elección del trabajo, mientras que la OEA nos habla de la vocación. ¿Okay? Entonces, la libre elección del trabajo nos habla de que yo voy a trabajar para Apple, no voy a trabajar para HP. Eso es la libre elección laboral. Mientras que la OEA, cuando nos habla de la vocación, nos habla de yo voy a ser abogado, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser doctor. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre la libertad de elección laboral y la libertad vocacional.
La igualdad salarial nos la menciona la ONU en el 23.2. Dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna. Y aquí viene la frase que es crucial. A igual salario por igual trabajo. ¿Ok? Entonces, a mí me da risa cuando vienen y dicen, es que a las mujeres les pagan menos que a los hombres. Y yo vengo y me siento y leo, vamos a ver. Este es un trabajo en donde usted es, ejemplo, cajera. ¿Ok? La mujer en esta empresa, en que les estoy diciendo, no les estoy diciendo el nombre, sino que estamos inventando una empresa, para no dar el nombre. La mujer que está alegando esto trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días llega, hace su trabajo, lo hace bien y trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es cajera, o sea que su trabajo literalmente no es como que yo puedo decir, ok, voy a trabajar de 9 a 10 y después me voy a tomar 10 minutos de descanso y después voy a trabajar de 9:10 a 11. No, no. Ella tiene que estar permanente en ese puesto, ¿no? Obviamente respetando sus descansos, pero permanente en ese puesto. Y tampoco es como que puede decir, mira, ve, es que ahorita voy a sacar a 100 clientes y después no importa lo que yo haga. No, tiene que sacar a los clientes que haga. Entonces esa mujer ha trabajado consistentemente, exitosamente de 9 a 5. A ella se le paga, le voy a dar un ejemplo, 15,000 lempiras al mes. Buenísimo salario, ¿verdad? 15,000 lempiras al mes por ser cajera. Ella se queja de que a los hombres, por ser cajeros, se les paga más. Y usted cuando va y lee el desglose de los hombres, la mayoría de ellos trabaja de 9, ¿sí? O sea, entran a la misma hora, pero se quedan trabajando hasta las 7. O sea que ellos están trabajando 2 horas más. ¿Ok? Eso es bien importante, que usted esté trabajando 2 horas más significa que usted atendió a más clientes. Esto no es un trabajo que usted es mental y está trabajando y redactando y se puede levantar y se puede ir una vez que usted haya terminado, porque ese trabajo no se termina. Entonces, ese hombre está trabajando 2 horas de más. ¿Deberíamos de pagarle esas 2 horas de más? Claro que sí. ¿O es que usted va a trabajar de manera gratis 2 horas más ganando el mismo salario que la otra? ¿Verdad que no? Y entonces cuando usted se da cuenta que él trabaja 2 horas más, entonces se da cuenta de por qué él gana 17,000 lempiras, mientras ella gana 15,000. Igual salario por igual trabajo significa que si él trabaja de 9 a 5 y ella trabaja de 9 a 5, los dos van a ganar 15. Igual salario por igual trabajo también significa de que si somos abogados los dos, ¿ok? Somos abogados los dos. Y los dos tenemos que trabajar de 9 a 5 redactando todo ese tiempo diferentes demandas y ella trabaja de 9 a 5 y él trabaja de 9 a 7, él va a ganar más. O viceversa, que es lo que me ha pasado a mí. Acuérdense que yo me enchaché hasta hace poquito y todavía no tengo hijos. Entonces yo puedo poner muchas más horas de lo que pueden inclusive mis colegas varones. Uno de ellos que acaba de tener una baby, que está bella, es que está bella, parece muñequita, tiene los ojitos azules y las gran pestañotas y es calva, la cipote, está bella. Y él ahorita no puede trabajar como trabajaba antes. Me dice, no solo es que no puedo, no quiero estar con mi hija, quiero verla crecer, quiero ver qué hace, quiero ver la primera vez que camina y gatea y todo lo demás. Entonces yo puedo trabajar 12 horas en un día y él solo está trabajando 5, 6, 7 horas. ¿Creen ustedes que es justo que él y yo ganemos lo mismo? ¿O yo debería de ganar más por estar trabajando más? ¿Por estar produciendo más? Y la respuesta es, yo debería de ganar más porque yo estoy trabajando más. Entonces esas cosas es lo que nosotros realmente tenemos que entender. No significa igual salario por el mismo puesto, significa igual salario por el mismo trabajo, por lo que yo le doy a ese que me contrató. ¿Sí? Bien interesante esta teoría. Luego hablamos de la justa retribución laboral. ONU en 23.3 nos dice que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. La OEA en el artículo 14, párrafo 2, nos dice que toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí mismo y su familia. En ambas nos hablan de una remuneración.
Importante que ustedes sepan que una remuneración no solo significa efectivo. Esa remuneración también puede significar seguro de vida, seguro de salud, escuela para los niños. O sea que esa remuneración puede incluir muchas cosas que no necesariamente son el efectivo. Primera cosa. Segunda cosa es que ambos nos dice que no solo tiene que ser conveniente o digno para mí, sino para mi familia también. Es decir, que ahí es donde nosotros vemos de que el salario debería de ajustarle a usted para comprar lo necesario o para pagar lo necesario para que usted sea una persona que realmente pueda vivir sanamente. Eso de vivir de una manera digna o conveniente también incluye las vacaciones y el descanso. Entonces, todas estas cosas se unen para que usted realmente pueda tener una remuneración o retribución por su trabajo que realmente lo permita a usted tener una vida contenta, feliz, saludable, ¿sí? Recuerden siempre que esa remuneración no solo se le tiene que dar a usted, sino que también a su familia. Y miren algo muy importante que dice toda persona. ¿Por qué dice toda persona? Porque a veces esa relación laboral es entre dos empresas y también protege a las empresas para que esos contratos se den realmente bajo las condiciones que sean satisfactorias para todos los que trabajan adentro de ella. Miren qué interesante esa parte. Por eso es que es bien importante que ustedes siempre se fijen si ahí dice todo ser humano, si ahí dice toda persona, si ahí dice toda persona humana, si ahí dice toda persona jurídica. Siempre acuérdense que en derecho el que esté o no esté una palabra es importante. Luego nos habla de la libertad sindical. La ONU en el 23.4 nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para defensa de sus intereses. La OEA silente en este respecto. Ok. Esto básicamente lo que significa, primero que todo, es que se pueden fundar sindicatos. O sea que no puede existir una prohibición de no tener sindicatos. ¿Quién es el que puede prohibir que existan sindicatos? Una empresa privada, una persona jurídica privada, es decir, que no reciba financiamiento del Estado, número uno. Número dos, que no tenga contratos con el Estado. Y número tres, significa también que no sea el Estado. Miren qué interesante. Cualquier otra persona puede restringir la existencia de sindicatos. Razón por la cual ellos pueden restringirlo, porque ellos tienen libertad empresarial. Y si a usted no le gusta, vaya a trabajar con otra empresa que sí tenga sindicatos. ¿Ok? Entonces, ese es lo número uno. Número dos, dice que yo puedo realmente decir si yo quiero ser parte de ese sindicato. Y esta la violan, o sea, muchas personas dicen, los empresarios violan el hecho de que no se pueda fundar un sindicato, cuando la realidad no es esa. Solo los que tengan relación directa con el Estado son los que pueden o están exigidos a que tengan sindicatos. Eso es número uno. Número dos, sí, existe una violación bastante grande porque si yo soy parte de ciertas empresas, si yo soy parte de ciertas instituciones estatales, me exigen ser parte de un sindicato y eso no debería de ser así. Nadie debería de exigirme a mí ser parte de algo que yo no quiero ser parte. ¿Ok? Entonces yo tengo el derecho a sindicarme o a no sindicarme. ¿Ok? Entonces eso es algo que desgraciadamente en Honduras no tenemos realmente una historia de empleados luchando en contra del sindicato. Debería de haberla por las violaciones que hacen los sindicatos, debería de haberla. Sí tenemos ejemplos específicos como su catedrática, que en todo momento estuvo en contra de sindicarse y ganó esa lucha, en donde no quiso sindicarse y le dejaron de rebajar los 12 lempiras. Sí, por 12 lempiras me estaba peleando. Entonces, no, yo no tengo por qué sindicarme, yo no quiero ser parte del sindicato y punto. ¿Ok? Entonces, esas cosas son muy importantes que ustedes las conozcan. Nadie tiene obligación a ser parte del sindicato, aunque el sindicato exista. Y el empresario, siempre y cuando no haga nada con el Estado, ni reciba dinero del Estado, inclusive la ONG que no recibe dinero del Estado, puede rehusarse a que exista un sindicato. Luego tenemos el descanso, eso que les he estado mencionando. La ONU en el 24 nos dice que toda persona tiene derecho al descanso.
al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Primero, derecho al descanso. Eso significa de que yo durante mi jornada laboral tengo que tener un break. Tengo que tener 15 minutos, 10 minutos para estirar mis piernas, para darme una vueltecita, para irme a tomar un café, lo que sea. 2, que yo tengo que disfrutar mi tiempo libre. Ay, Dios mío, ese es el mayor mito de todos cuando usted ya sea abogado y lo va a entender cuando sea abogado. Yo debería de poder realmente apagar mi celular, no responder correos, como mínimo el sábado y el domingo. ¿Ok? Eso porque en Honduras el sábado y el domingo son los días libres. Es mi tiempo libre. Nadie debería de estar encima mío durante mi tiempo libre. Inclusive, después de mi jornada laboral, nadie debería de molestarme. Y la realidad de las cosas es que cuando ustedes sean abogados o cuando sean médicos o cuando tengan cualquier otra profesión que sea de esa naturaleza, profesiones de servicio, ustedes se van a dar cuenta que es raro que alguien le respete su tiempo libre. A una limitación razonable de la duración del trabajo. En Honduras nosotros hemos decidido cuántas son las horas de la semana laboral. En algunos lugares es más, en algunos lugares es menos. Pero la última vez que yo trabajé 40 horas en una semana, yo creo que tendría como 20 años. Se los digo muy en serio. O sea que esa limitación razonable sucede tal vez en los trabajos que son manuales, en los trabajos que son, como les digo, de 9 a 5, pero la realidad de las cosas es que esa es una de las más violadas de todas para las profesiones como las nuestras. Y usualmente nos dicen, pero es que si son abogados, ¿por qué lloran? Ganan bien, ¿por qué lloran? Sí, eso lo he escuchado yo bastante. Y la última es a vacaciones periódicas pagadas. O sea que yo tengo derecho a tomarme mis vacaciones, que nadie me moleste durante mis vacaciones, que amo el hecho de que en Europa las vacaciones son más de 100 días al año. Esas son las vacaciones en Europa. Cuando he trabajado para lugares como la Corte Suprema, cuando he trabajado como negociadora, se me han respetado mis vacaciones y se me han pagado. Eso sí se los puedo decir. Al menos ahí sí se me han respetado mis vacaciones y se me han pagado. La OEA en el 15 nos dice que toda persona tiene derecho al descanso, a la honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. Súper interesante ahí esto que nos dicen, porque aquí solo nos garantizan el derecho al descanso, pero también nos garantizan el derecho a recreación. El descanso, como les dije, es durante la jornada laboral. La honesta recreación yo la puedo hacer después de mi trabajo, en horas después de mi trabajo o antes de mi trabajo, en el fin de semana o en mis vacaciones. ¿Por qué ellos no lo detallaron así? Porque obviamente para ciertos estados no les conviene que salga detallado cada una de esas cosas. Entonces simplemente le dijeron recreación. Y nos dice que en estos momentos de recreación nosotros deberíamos de tener tiempo libre, número 1, y que ese tiempo libre tiene que beneficiar a nuestro espíritu, a nuestra cultura y a nuestro físico. Es decir, yo debería de poder hacer gimnasia, yo debería de poder comer rico, yo debería de poder ir a la ópera, ir al teatro, ir al ballet, y además de eso, yo debería de ir a poder hacer cosas que me llenen el espíritu, es decir, ir a mi culto religioso, ir a mi iglesia, pero también puede ser que lo que llena mi espíritu es irme a estar en la naturaleza. Yo sé que muchas personas dicen, ¿de qué me está hablando? Pero usualmente si nosotros hemos estado en la ciudad mucho tiempo, sabemos que cuando salimos y siquiera vemos un árbol, nos sentimos increíblemente relajados. Ese contacto con la naturaleza, eso también es parte del mejoramiento espiritual. Y aquí es donde termina esta segunda instalación de estas charlas que vamos a tener sobre este análisis comparativo entre los documentos originales de la ONU y de la OEA. Gracias por estar conmigo.